Vamos a comenzar la palabra en la segunda epístola de Juan 1:12. Ayer la estuve tocando un poco y bueno, hoy vamos a darle el contexto y otra vez vamos a repasar lo que hablamos ayer, pero hoy lo vamos a dar un poquito más completo, esto que quiero hablar. Dice así la palabra: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Vemos acá la palabra, como estaba tocando ayer brevemente un poquito la palabra, como la escritura acá dice: tengo muchas cosas que escribiros, dice la palabra, que escribirles. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes, dice, hablarles cara a cara para que se cumpla nuestro gozo. Entonces, en sí, la palabra que lo que nos enseña acá, ayer estaba tocando brevemente esto del que escribían carta, ¿no? Como dice en ese tiempo, con papel y tinta, no les quiero dar a entender, sino que les quiero decir cara a cara lo que les tengo que decir para que se cumpla nuestro gozo. Entonces, en este sentido, sacaban el entendimiento que ese papel y tinta representaba en ese tiempo, o sea, da a entender acá la palabra, que representa la ley mismo. ¿Por qué? Porque los profetas, cuando dice la palabra que profetizaban, dice, venían profetizando cuál iba a ser la manifestación del tiempo de que se manifieste el Hijo de Dios. Y todas esas profecías, vemos que cuando usaban los rollos de los libros, lo usaban algo que estaba escrito por los escribas, papel y tinta. Y acá dice también, dice, espero ir a vosotros a hablar cara a cara. Y ese cara a cara representa el tener el contacto con Dios, la comunión con Dios. Y entonces en este caso, acá Juan representa la misma presencia del Señor, porque la presencia del Señor iba en instrumento, vemos. Y como dice, cara a cara para que se cumpla nuestro gozo. Entonces, en sí, lo que sacaba acá la palabra, cuando dice también esta expresión en Juan 16:12, cuando dice, tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor, pero ahora no lo podéis soportar. Entonces, ese cara a cara, como tocábamos ayer un poco, representa el tener contacto con el Señor, y eso se iba a dar en el sacrificio de Cristo, porque ahí se iba a derramar el poder. No solamente dice que vino en agua, sino en agua y en sangre. El agua representa la palabra, que es la palabra de la ley, pero la sangre representa el sacrificio de Cristo. Entonces ahí derramó el poder, esa palabra obtuvo el poder. Entonces cuando le dice, y otra vez volvemos a leer, tengo muchas cosas que decirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Y claramente, hermano, por la ley no se podía revelar todas las cosas que tenía Juan para decirle a esta persona, y por la ley no se podía revelar todas las cosas que tenía para decirle el Señor en nosotros, y entonces necesita ese cara a cara, esa comunión, ese poder revelado. Y vamos a tocar en 1 Corintios 13:12 para poder ir entendiendo, hermano, porque es importante siempre tener entendimiento de la palabra. A mí me gustaba esto cuando lo armaba el fin de semana, porque ese cara a cara representa la comunión con Dios, y ese cara a cara se puede dar solamente a través del quebrantamiento, a través del arrepentimiento, a través de entrar en contacto con Dios, a través de confesar nuestro pecado. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y ese cara a cara es lo que nos quiere hablar el Señor en nosotros para que se manifieste el poder. Porque en ese cara a cara es lo que nos enseña, ¿no? Cómo está la condición de nuestra vida, los pecados y también el poder de Dios, cómo se manifiesta en nuestra vida. Y ese cara a cara representa la comunión con Dios, y eso es lo que nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice la palabra. En 1 Corintios 13:12 dice así la palabra: porque ahora vemos por un espejo veladamente, oscuramente, pero entonces le veremos cara a cara. Vemos acá la palabra cara a cara, que representa esto en la manifestación de la presencia del Señor, en manifestación, decía,
de sacrificio. Ahí derramó el poder del Señor. Entonces, claramente sentimos la presencia del Señor, porque cara a cara quiere decir presencia, ¿no? Yo estoy cara a cara con una persona, estoy ante la presencia de una persona. Entonces esto está diciendo el cara a cara, el tener comunión con el Padre, vemos acá, a través del sacrificio de Cristo. Y, a ver, dice, ahora le vemos como por un espejo. Este es el tiempo de la ley. Dice, veladamente, oscuramente. Y ayer tocaba un poquito, como dice la Escritura, que es apenas un susurro lo que entiende nuestra vida. Porque nuestra vida necesita, primeramente, ser instruida, ¿no? Y vamos a tomar así. Tenemos un tiempo de instrucción, un tiempo de escritura, un tiempo de tinta, vemos. Pero también necesita revelarnos cara a cara. Entonces llega ese tiempo primeramente por las Escrituras y después nos da el entendimiento. Y por eso entendemos primeramente un susurro, o como dice la palabra, que la mujer, ¿qué tocó la mujer que tocó el manto? El borde de su vestidura. Así, es un poquito lo que logramos entender, como dice la palabra. Oh, profundidad de la riqueza de Dios. ¿Quién la conocerá? ¿Quién la podrá alcanzar? Y vemos que es profundo esta palabra y nos va enseñando, pero cuando tenemos cara a cara, ese contacto con Dios, Él nos va enseñando todas las cosas. Dice otro pasaje también, mi alma ha percibido algo de ello, o sea, un poquito, un borde de su vestidura. Y así es nuestro conocimiento. Es un borde, pero el Señor nos quiere enseñar, nos quiere revelar. Y dice así la palabra, en Juan 15:15, ¿a quién le revela el secreto? El Señor. ¿Quién está en cara a cara con el Señor? Y dice así la palabra, yo no os llamo más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque os he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Vemos, amigo. Entonces, ese amigo es el que da a conocer las cosas. Y ayer enseñaba un poquito, ¿no? Cuando estamos en amistad con alguien, cuando somos amigos de una persona, pasamos la mayor parte del tiempo con esa persona. Y decía, es más, muchas veces la familia de esta persona no sabe secretos que sabe el amigo, porque se lo contamos solamente al amigo, ese amigo íntimo que tenemos, ese amigo que pasamos horas, sabe muchas cosas secretas que aún ni la familia, ni la madre, ni el padre, ni los hermanos conocen. Entonces, esta amistad habla de comunión, de pasar tiempo, de tener confianza, de contarse confidencias. Entonces, vemos acá, como dice la palabra, ya no lo llamaré siervo, sino amigo, porque le he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Entonces, claramente el Señor, cuando dice la palabra, vuelve en amistad con Él, es que nos quiere enseñar el secreto, su poder. Vemos las cosas secretas, las cosas que nos son ocultas, y para eso necesitamos la amistad. Necesitamos pasar tiempo y tiempo, como siempre se dice, en la presencia del Señor para compartir, hermano, porque esto es lo que va a traer el conocimiento. Una persona, entendamos esto, que pasa poco tiempo con otra persona, poco lo conoce, pero cuando pasa mucho tiempo, mucho lo conoce, aun sus mañas, aun cuando está de ánimo bajo, cuando está alegre, está contento, que le conoce todo. ¿Por qué? Porque pasa tiempo con esa persona. Entonces vemos acá que el Señor quiere pasar tiempo con nosotros, quiere tener esa amistad, quiere tener ese vínculo, esa unión perfecta, como dice la palabra del Señor, para conocer o darnos a conocer los secretos. Y lo que es secreto para nosotros es primeramente, yo he explicado de dos formas, muchas cosas que no entendemos por la palabra y que nos va revelando, como dice, acomodando lo espiritual a los espirituales. Pero también después está esa revelación del poder de Dios, de conocer el poder, algo que es secreto muchas veces para los hijos de Dios, porque hablamos de liberación, hablamos de paz, hablamos de descanso de nuestra alma, y muchas veces es secreto para nosotros.
Como dice en un libro, creo que dice en Cantar de los Cantares, dime dónde se estea tu alma. ¿A qué le suena siesta? ¿No le suena descanso? Entonces, sabemos que está en la presencia del Señor, pero muchas veces no encontramos ese descanso y secreto para los hijos de Dios, que muchas veces andan turbados o presionados con dolor de cabeza, que muchas veces no entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque no está en secreto, hermano, en unión, en amistad con el Padre. Y vemos como dice acá la palabra en Número 12:8. Vamos a dirigirnos al Número 12:8. ¿Quiénes son los que tienen esa comunión, esa cara a cara, ese cara a cara? Estar en la presencia del Señor, porque cara a cara es estar en comunión, es estar en la presencia. 12:3 me dice así la palabra, y consideremos si nuestra conducta es así, si sentimos esto realmente, consideremos por la palabra lo que nos está hablando. Dice así la palabra, Números 12:3. Y dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 12:7 dice, bueno, que era fiel en toda la casa, dice acá. Yo leo el último párrafo, porque dice, no así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, porque a María y a Aarón le habrán por figuras, por la ley. O sea, entendemos por figura, por papel, por tinta, por la ley. Eso es figura. Pero acá representaría el cara a cara, el sentir la paz del Señor, la comunión, el entender las cosas de Dios, el lenguaje de Dios. Y ahora me dice acá la palabra, 12:7, cara a cara con Él y abiertamente, no por dichos oscuros. Entonces habla cara a cara. Dice, y Él contempla la imagen del Señor. Pues, bueno, y después dice, ¿por qué no temiste hablar contra mi siervo Moisés? Pero ese cara a cara, ¿y por qué el Señor le hablaba cara a cara? Si vemos en el 12:3, ahí volvemos, y la palabra clave era que era muy manso, dice. ¿Manso qué representa? Que no era arisco, que no era rebelde. Vamos a la palabra cuando dice el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión, sino que obedecí. Entonces, tiene revelado los secretos. ¿Por qué le va a revelar los secretos? Porque es manso, cara a cara. Está en comunión, siente la presencia del Señor. Entiende lo que es el poder del Señor, que es la paz, el gozo, el descanso. En Él es manifestado, como dice acá la palabra, porque era muy manso. Y ese manso representa ser humilde. Y viene también de ahí, deriva la palabra humillado, humilde, humillado, sumiso, que hace la voluntad de otro. Entonces, que no es arisco. Entonces, con estas personas habla el Señor, porque buscan la voluntad del Señor, porque obedecen, porque habla de obediencia, el ser manso. ¿Una persona que es arisca obedece? No. Una persona que es mansa obedece, es dócil al llamado del Señor, es dócil al mandato del Señor, a lo que manda el Señor. Entonces estas personas decimos que son personas humildes porque se dejan gobernar, o personas que se humillan porque hacen la voluntad del Padre. Esto habla de la humillación, la obediencia. Entonces esto me llevaba a Éxodo con respecto a Moisés. Siempre los corazones dóciles son los que hacen la voluntad del Señor, y estos son los que contemplan ese cara a cara. Ahora nos preguntamos el cara a cara. Vamos a simplemente una manifestación del Señor. ¿Por qué muchas veces no sentimos la paz? La mayoría de los momentos uno está en turbación. La palabra dice, no estén en ansiosa inquietud. Y no encontramos la paz muchas veces. No hay descanso, hay miedo, temores, hay muchas cosas que dominan y nos arrebatan la paz. Es porque no hay comunión. Entonces, al no haber comunión, no haber humillación, no haber humildad, no haber mansedumbre para que el Señor nos gobierne con su palabra. Y digo, ¿para qué te gobierna?
¿No hace Él mucho mejor de lo que pedimos o entendemos? Su dirección es sabia para hacer la guerra y para destruir el enemigo, para encontrar el reposo en nuestra alma. Como muchos dicen, el médico de médicos. Como dice también la palabra, te perdiste, oh Jerusalén, mas en mí está tu ayuda. Entonces la ayuda es el consejo. ¿Para qué? Para que al final, hermano, obtengamos lo que deseamos. Como dice la palabra, para la postre hacerte bien. Para esto te saca al desierto, manifiesta el pecado, manifiesta la desesperación, para que clames a Él y al final encuentre el descanso de tu alma. Por eso nos habla acá la palabra de esta forma de ser de Moisés, el que contemplaba cara a cara, no es solamente por figura, no es solamente por la ley, no solamente por sueños, no solamente por visiones, no solamente por papel y tinta, que habla de un entendimiento natural, mas lo espiritual no puede comprender. ¿Por qué? Porque no lo vive, porque no lo palpa. Y como dice acá la palabra, Éxodo 33:11, dice, y acostumbraba el Señor con Moisés a hablar cara a cara. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y vemos acá la palabra que era una costumbre. Como acostumbran los amigos, dice, que están todo el tiempo juntos, que se buscan, si uno no está en la casa de uno, está en la casa de otro, y como explicaba ayer, en la juventud mía nos juntamos acá en la esquina, o en la otra esquina, pero sabíamos dónde nos íbamos a reunir, y diariamente era esa reunión con los amigos para hablar, y sabíamos la maña uno del otro, sabíamos lo que le gustaba, sabíamos lo que podíamos charlar, porque teníamos acuerdo en común, una afinidad en común, una misma forma de pensar. Entonces, vemos que dice que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y acá es que lo que rescatamos, tendría que ser una costumbre en nosotros, y una sana costumbre, y cuando habla costumbre, habla diariamente estar cara a cara. Tendría que ser una costumbre nuestra estar en la presencia del Señor, ese cara a cara, buscar su amistad, buscar su, vamos a decirlo así, unión, su amiguismo, estar en relación con Él, en comunión con Él, porque eso no va a ser bien, como dice, acostumbraba. Entonces, si nosotros empezamos a meditar nuestra condición, ¿estamos acostumbrados a sentir liberación diariamente? Y claramente, la mayor parte del tiempo, como dice su palabra, ¿por qué los que lo conocen, los que son hijos de Dios, no ven sus días? Claramente, muchas veces, son la mayoría del tiempo en tormento, en preocupaciones, en aflicciones, en tentaciones, porque muchas veces no son todas preocupaciones, pero sí son arrebatos del pensamiento para vos confiarte en un momento con una cosa, con ocupaciones, y siempre te va arrebatando todo lo que es la palabra del Señor para que no te hable el Señor y para que no se te sea revelada. Primeramente la palabra, porque la revelación de la palabra, ¿sabes lo que trae? Trae descanso y trae alegría, porque cuando es revelado, como dice la palabra del Señor, que un hombre fue a una heredad, dice que cavó y encontró una perla de gran precio, algo así lo dice. Entonces, dice, vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar esa heredad. Para comprar la heredad, donde estaba esa tierra, donde estaba la riqueza, donde había encontrado una perla de gran precio. Entonces, ¿por qué? Porque lo tuvo por valor. Entonces, entendemos de esta ilustración, es que dice que en esa ilustración que cuando encontró se gozó. A ver, lo de la moneda perdida también. Cuando encontró, recuperó esta mujer la moneda perdida, dice que se gozó con sus amigas y habla algo de valor. Entonces, así cuando nosotros encontramos la revelación, entendemos por la palabra, nos hace entender lo que encontramos en esa palabra. Como la palabra es vida y poder, es espíritu y poder, encontramos el descanso en nuestra alma. Encontramos la liberación. Queremos compartir esa palabra, esa enseñanza, ese entendimiento que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque hemos encontrado algo de valor.
Entonces, como dice acá la palabra, y vuelvo a reiterar, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Vemos, ¿por qué? Porque Moisés estaba predispuesto. Había una predisposición, y cuando hablo de predisposición, estoy hablando de un corazón manso, que lo va a buscar y siempre está abierto a recibir la presencia del Señor. Entonces el Señor lo busca y el Señor lo encuentra, porque hay un corazón dispuesto. Una tierra abierta, una tierra, como dice, hará surco y no sembré entre espinos, sería el corazón de Moisés. Y debería ser una costumbre, como digo bien acá. En Salmos 17:15, dice así la palabra. Salmos 17:15. Salmos 17:15. Dice así la palabra: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. En justicia. Justicia, o acá el equivalente sería en la limpieza, en la humillación, en el corazón contrito y humillado, es lo que te lleva a la presencia del Señor. Al despertar, dice, me saciaré cuando contemple tu imagen. Me saciaré. Voy a estar satisfecho cuando contemple tu imagen, cuando contemple tu rostro, cuando sienta tu presencia. Eso está diciendo, cuando te contemple tu imagen. Y yo enseñaba ayer, no es lo mismo, hermano, una foto que la presencia real, ¿no? A todos los que alguna vez estuvimos enamorados, queríamos estar con esa persona enfrente. La foto, a ver, la foto es todo lindo, todo bien, pero la presencia real es la que te ponía contento. Al menos en esos tiempos, nosotros que las distancias eran grandes, que teníamos todavía que viajar o ponerle, no existían los aparatos de hoy, que seguíamos chateando o seguíamos hablando de casa o nos seguíamos mirando el rostro por teléfono. No existía. Entonces, a ver, se terminaba todo con una despedida y al otro día esperar a contemplar la presencia. Simplemente por ahí, una foto en la habitación era lo que te contemplaba, uno, pero la satisfacción viene acá, como dice, me saciaré cuando contemple tu imagen, cuando vea tu rostro. Y eso es lo que va a saciar nuestra alma, lo que va a dar el descanso. Porque podemos entender, entendiendo este pasaje, podemos entender las Escrituras, podemos darle un sentido, podemos venir a la casa de Dios, pero lo único que va a saciar nuestra alma, ¿qué es? ¿No es la presencia del Señor? Cuando contemple tu imagen, nos pueden orar, nos pueden enseñar la palabra, podemos estar acá día y noche, pero si no está la presencia del Señor, no sirve, ¿no? A ver, vamos a enseñar otra cosa a los que estuvieron enamorados. Por ejemplo, se van a una reunión y bueno, va a venir la persona, tu novia, vamos a decir, tiene que venir, pero en esa reunión estaban todos contentos y vos ves que no viene, pasan las horas y no pudo venir. La fiesta no es lo mismo, la alegría no es la misma, el pasar el tiempo ahí no es lo mismo. Pueden estar todos alegres menos vos. ¿Por qué? Porque falta la presencia de la persona más importante. Y así también, hermano, con la presencia del Señor. Pueden estar todos contentos acá, la reunión puede estar linda, la palabra puede estar linda, pero si te falta la comunión con el Señor, que es lo más importante, tu alma no va a estar satisfecha. Por eso mismo, hermano, habla esto de contemplar el rostro. Cuando contemple tu imagen, ese cara a cara es importantísimo, hermano. Y esto es lo que enseñaba, y vuelvo a Juan a repetirlo para darle un sentido a esto. Tengo muchas cosas que decirle, pero no he querido hacerlo por papel y tinta. Espero ir y decírselo cara a cara. Entonces, claramente, después de la manifestación del Señor, como lo decía el Señor también, después de la manifestación de su sacrificio, donde derramó el poder, donde cayó el poder de Dios, el poder de la resurrección,
es lo que justamente nos va a enseñar muchas cosas que no entendemos. Porque simplemente lo entendemos, hermano, por figura, mas no en el alma. Lo entendemos por enseñanza muchas veces lo que es poder de Dios. Yo dudo cuando dicen, por ejemplo, y discúlpame que te tome de ejemplo a vos, Iván, pero ¿sabes lo que es la presencia del Señor? Y vos no me lo vas a poder explicar porque simplemente no lo entendés porque tal vez nunca lo sentiste en gran escala. Y en ese sentido vemos que de esta manera quiere enseñar también Juan que entendemos o indicamos las escrituras, dónde quedan los pasajes, dónde dice esto o lo otro. Pero el Señor nos quiere enseñar que palpemos, que sintamos la presencia real de lo que es el Señor. Ahora me dice acá la palabra, Filemón, dice así el Señor, dice, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Le dice, prepárame alojamiento, le dice Pablo a Filemón. Pablo a Filemón, el mismo pasaje que dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, al que me abre la puerta, yo estaré con él y cenaré con él. Habla de la comunión, ¿no? Dice, prepárame alojamiento, prepárame lugar. Se recibían entre judíos, ¿no? Esa era la costumbre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, por ejemplo, los judíos primeramente, tenemos que entender, no se juntaban con los gentiles. Y esto lo dice Pedro en Hechos 10. Ustedes saben lo impuro que es para un judío juntarse con un gentil. Eso lo dice en Hechos 10 y lo leen. Y lo va explicando. Pero dice acá, y termino esa explicación. Entonces, ellos se recibían entre judíos. ¿Por qué? Porque en el alojamiento la costumbre era que la mayoría eran ladrones los que frecuentaban y prostitutas. Entonces era inmundo juntarse con esa clase de personas. Entonces se recibían entre judíos y por eso dice, prepárame alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Por vuestras oraciones. Entonces acá cuando dice prepárame y por las oraciones voy a ser concedido, claramente está hablando de una persona que está pidiendo que venga esa persona, que venga. Entonces, ¿vos estás orando en esa dirección? ¿De sentir la presencia del Señor? ¿De pedirlo? ¿Solamente le pedís perdón para liberación? Para que se te acomoden las cosas nada más naturales, pero no te interesa tanto la presencia del Señor. En ese perdón claramente abarca todo lo espiritual, pero muchas veces no somos conscientes por no tener apertura de la palabra y decimos perdóname porque sí, y no entendemos ni por qué lo decimos. Porque dice acá, prepárame alojamiento y por las oraciones os seré concedido. Si hay clamor, como dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en ese cara a cara está. Y vemos, dice, prepárame alojamiento. Y el Señor quiere estar en comunión con nosotros. Como le dice Pablo a Filemón, quiere esa unión. Pero solamente por la oración va a enviar un instrumento o va a venir la presencia del Señor. ¿Para qué? Para estar en comunión con nosotros, para enseñarnos de su poder. Y vamos a otro ejemplo, en Tercera de Juan 1:14. Dice así la palabra del Señor. Dice, y utiliza casi la misma expresión Juan, que en su segunda epístola, acá dice, yo tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y con pluma, dice. Vemos otra vez la misma expresión, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Esta es la versión que tengo, y dice, espero verte en breve, o espero verte pronto. Y cuando dice en breve, pronto, el cara a cara, es que el Señor quiere tener comunión rápidamente, lo más rápido posible, porque es urgente tener la presencia del Señor para sacarnos del sufrimiento, sacarnos del dolor de cabeza, la opresión.
Y muchas veces no entendemos esas urgencias, estamos atados, estamos presionados, estamos sufriendo. A ver, si a vos, por ejemplo, se te queda prisionero un brazo entre una cosa pesada que se te cae, es urgente que te saquen esa cosa pesada porque te está destruyendo el brazo y trae mucho dolor. Y así también es el pecado, trae mucho dolor y es urgente, hermano, que nos brinde esa ayuda, que nos saque esa opresión, ese dolor de cabeza, el Señor de nuestra vida, ¿para qué? Para ser libre. Y dice esta expresión también en Génesis 32:30. Génesis 32:30. Dice así la palabra: Jacob le puso a aquel lugar el nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. A ver, este cara a cara, entendamos, ¿cuándo lo dijo? ¿O cuándo lo vio? He visto cara a cara. Acá lo que enseña es, después de la pelea, después de la batalla, ve la victoria, ve el descanso, ve la presencia de Dios, ve la mano poderosa, ve la defensa de Dios en nuestra vida. A ver, después de combatir, dice que combatió con un ángel, fue por una bendición, como dice el corito, ¿no? Entonces entendemos que solamente ven a Dios cara a cara los que batallan, los que pelean, no los que huyen. Y muchas veces, hermanos, huimos de la presencia del Señor. Y noten acá una cosa, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esta expresión la usa Jacob recién ahí cuando batalló, cuando peleó. Mientras tanto, huía de la batalla. Y cuando nosotros no queremos entrar en batalla contra el enemigo, destruir al enemigo, no podemos tener la bendición o no podemos ver la comunión con Dios. No podemos tener ese cara a cara, la victoria, el descanso de nuestra alma. Esto es lo que nos va enseñando este pasaje. Muchas veces no queremos pelear, pero dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Toma la vida eterna, dice la palabra. Después otra expresión que dice, la carne lucha contra el espíritu para que no, dice, obtengáis lo que deseáis. Lucha contra el espíritu. Entonces, claramente la manifestación dice, pelea la buena batalla. Hay que luchar para ver la presencia del Señor, para obtener ese cara a cara, porque el enemigo todo el tiempo nos quiere arrebatar la presencia del Señor, y si no batallamos, no peleamos contra el enemigo, contra ese dolor de cabeza, contra ese pensamiento vano, contra ese enojo, contra esa división, contra esa murmuración, contra esa pérdida de tiempo, contra esa codicia, contra ese todo lo que nos aparta de la presencia del Señor, nunca vas a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Porque eso es lo que te aparta de la presencia del Señor. Ahora me dice en 2 de Corintios, dice así la palabra, 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Dice así la palabra del Señor, siendo manifiesto que soy carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como en el tiempo de la ley, sino en tablas de carne del corazón. Vemos acá la palabra escrita no con tinta. Vemos, dice, no en tablas de piedra sino de carne. Entonces es una comparación del tiempo de la ley, cómo se escribía con tinta. Llévanos el pasaje, pluma de escribiente muy ligero, los escribas escribían el rollo por delante y por detrás. Los rollos, como Ezequiel, come este rollo, decían. Llevaban los rollos, donde hablaban de las profecías de profetas más antiguamente que ellos, los que profetizaron. Ahora dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, vemos que el Señor, hermano, escribe en nuestra vida, escribe en nuestra mente, deja grabado como un sello, como dice la palabra del Señor, en nuestra mente, te lo revela
en la mente, te lo revela en el corazón. Y esa revelación, hermano, es sentir la presencia del Señor. Ahora, nadie va a sentir la presencia del Señor si no hay humillación, si no es manso como Moisés, si no va confesando el pecado. Todo lo que obstruye, nadie que no pelea contra esos espíritus, esas potestades, en oración, hermano, no puede sentir la presencia del Señor. Puede estar instruido 10, 20 años acá sentado, no vas a sentir nunca, porque eso se trata, como dice el Señor, yo pago conforme al pensamiento de cada uno, no es conforme a que te venga a sentar, a que venga a escuchar, que eso tiene un cierto valor, sí, pero el Señor quiere un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, y ahí es que te va a revelar, como dice, que son carta expedida por nosotros. Y esa es la carta expedida por nosotros, está diciendo, las recomendaciones, el hablar bien del hermano, el de bendecir esta vida. Vemos acá la palabra, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Quién siente la presencia del Señor? Y ahí uno analiza por la palabra, hermano, si realmente está en comunión con Dios, si realmente busca la presencia del Señor. Porque Dios paga conforme a nuestros pensamientos. Si uno sentís la presencia del Señor, o la mayoría del tiempo está turbada tu mente, es claramente porque no buscas el fruto de tus pensamientos, hermano. Entonces, no hay nada que hacer contra eso. Yo puedo enseñar, otro instrumento puede enseñar, pero todo depende si hay rendición, mansedumbre, cara a cara, para que el Señor te lo revele. Ahora, muchos dicen, yo tengo bloqueo mental, no me habla el Señor para enseñarme la palabra. Pero no dice la palabra, el que tenga falta de sabiduría, pídala, que Dios dará abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cómo te va a revelar si no hay lectura? Si no hay escudriñar la palabra, si no hay un tiempo, no hay un sentarse, no hay una dedicación. Entonces, si no hay revelación, si no hay manifestación de Dios, si la palabra no te quebranta, no te constriñe, no vas a sentir nunca ese cara a cara. Entonces, de ahí entendemos, hermano, que todas nuestras acciones nos lleva a sentir lo que sentimos. Para uno, bendición, el que realmente se quebranta, el que realmente es sincero y busca la comunión con el Señor, busca un entendimiento, va a tener entendimiento, no te lo va a negar, no te va a reprochar. Esa es la voluntad del Señor, enseñarte las Escrituras. Tengo bloqueo mental, no es una excusa. No es una excusa, porque dice, al vil, que usa Dios, al vil le revela, a lo necio, a lo menospreciado de este mundo. Hermano, ¿quién miente, la palabra o el hombre? Entonces, Dios nos quiere revelar, Dios quiere ese cara a cara, pero para eso tenemos que ser sinceros. ¿Por qué los que son hijos de Dios no ven sus días? ¿Por qué no sentís la presencia del Señor? ¿Con quién tenés más comunión, hermano? Digamos, seamos sinceros. Con el celular, perdiendo el tiempo. Digo perdiendo el tiempo porque hay cosas muy productivas, escuchar la palabra, escuchar prédica, eso es bárbaro, nadie lo discute. Pero el mal uso, hermano, el mal uso es lo que delata tu condición. ¿Falla Dios o falla el hombre? Todo hombre mentiroso, la palabra es verdad, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si vos sentís la comunión, estás buscando. Por más que te diga otro que no, vos estás buscando porque vos sentís la presencia del Señor. Y si vos no sentís la presencia del Señor, por más que otro te diga, no, pero está buscando. No, mentira, no está buscando porque si no va en contra de la palabra. Entonces, en ese sentido nos habla la palabra. El cara a cara solamente los que tienen comunión. Y ahí es más revelación, porque te enseña hasta cierta parte con el tinte y el papel. Pero después quiere llegar a la profundidad de ese cara a cara, que lo sientas, y eso solamente, hermano, el corazón contrito y arrepentido, contrito y humillado. El que hace la voluntad del Señor, este es el que le enseña todos los secretos del Padre y se manifiesta en su vida ese rostro de luz como se manifestó en Moisés. Amén, que el Señor lo bendiga.